Masejet Menachot, Daf Mem Gimel Amud Aleph 43. Pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Techelet en la bedika, ve'en nikachat ela min hamumche. Tefilin yesh lahem bedika, ve'en nikachim ela min hamumche. Sefarim umezot yesh lahem bedika, ve'en nikachim mikol adam. Le vamos a dar una varita que nos dice lo siguiente. Tchelet, ¿qué es tchelet? Los hilos de lana que son color celeste. No hay cómo verificarlos. Sí, así la Gemara entiende que se refiere a la varita, decir ahorita en este momento. No hay una persona que pueda verificarlos y saber si es que tchelet o si es en verdad que, ¿se recuerdan ese color? Kalailan, índigo. Y por lo tanto, solo puedes comprar estas fimias de celeste de alguien mumhe, profesional, alguien correcto. Esto es respecto al tchelet. Respecto al tefilín, ¿sí? Sí se puede verificar, sí hay como verificar si tiene letras adicionales o faltantes, pero aún así tienes que comprar los tefilín de un mumje, de alguien profesional, de alguien experto. ¿Por qué? Porque hay otro requerimiento de tefilín. Que el klaf, que el pergamino especial de tefilín, tiene que ser ibud lishma, que fue curtido, fue tratado, fue curtido, lishma, con intención de tefilín. Y eso no tienes como verificarlo cuando lo tienes en tu mano. Por eso tienes que comprarlo ¿de quién? De un monje. Tercera alajá, sifre Torah y mezuzot, ¿sí? Que no requieren que el klaf, que el pergamino, que la piel sea curtida lishma. Ahí tienes como verificar si tiene letras extras o faltantes. Y por lo tanto, puedes comprárselo ¿a quién? A cualquier persona. Así nos dice la varita. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Utchelet en la bedika, ve Rabbi Yitzchak bre Rabbi Yehuda badikle, maiti makbeya gila, umay de shablilta umeme raglaim, ben 40 yom, vetarila begavay umeurta ve'al letzafra, ifrat hazute, pesula lo ifrat hazute, כשרה. ורב עדה קמא דרבא משמע דרבא אבירא אמר מייתי חמירר כסד שערה ואף הילה בגבה השתנאה למעליותה כשרה לגריותה פסולה וסימנייך שינוי שקר שינוי אמת. מה אין לה בדיקה נמי דקאמר? הטעימה. Explicamos esta parte. Dice la Gemara que acabamos de decir que un tzitzit que está pintado de celeste no hay como verificar si ese celeste es tejelet o si es color kalailan, índigo. O sea, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yitzchak bre Rabbi Yehuda sí verificaba. ¿Cómo verificaba? Traía alum, gila, que es alumbre, ¿sí? Traía savia de fenogreco, ¿sí? Y traía orina que ya habían salido del cuerpo de la persona después de 40 días. O sea, que ya salió hace más de 40 días. Lo mezclaba. Y después, dentro de esa mezcla, ¿cuál es la mezcla otra vez? Orina de 40 días, de hace 40 días, alumbre y savia de fenogreco. ¿Sí? Venía y metía el hilito que tenía el color ese de supuesto tchelet. Y ahí tenía como darse cuenta. Sí, se desteñía, el color se empezaba a diluir en el agua. Eso se considera que eso significa que no es tchelet, sino que kalailan. Y por lo tanto está azul. Y si no se desteñía, significa que era que tejelet y por ende está kasher. Agrega la Gemara que Rabada, esto es la prueba que hacía ¿quién? Que hacía Rabbi Yitzchak bre de Rabbi Yehuda. Agrega la Gemara que Rabada, en frente de Rabba, en nombre de Rabbi Yehuda, dijo que hay otra forma. Podía traer levadura de cebada dura, ¿sí? Y colocaba en él uno de esos hilos que tenía que tejelet. ¿Quién dice esta opción? Otra vez, la segunda opción, Rabada, ¿sí? Y después horneaba esa levadura de cebada dura con el hilo de tejelet adentro. Si el color se cambiaba para bien, se fortalecía, significa que era tejelet. Y por ende está kasher. Y si se ponía feito, ahí para mal, ahí se cambiaba para mal, ahí está pasul. Y para recordarte cuándo es un cambio kasher y cuándo es un cambio pasul, muy sencillo.
Un cambio para mal es malo. Un cambio para bien es bueno, es de tejelet bueno. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos que hay dos formas como verificar si un tzitzit tejelet es tejelet o no. Entonces, ¿cómo puede ser que la baraitá, cuáles son las dos formas de la de Rabbi Yitzhak y la de Rabada? Entonces, ¿cómo puede ser que en la baraitá dijimos que tejelet no hay manera como verificar si es tejelet y por eso hay que comprárselo monje nada más? Le responde la hermana, no. Cuando la baraitá dice que en la bediká, que no hay manera como verificar, es que ateimá. Explico. Que también, si se verificó a través de estas dos verificaciones, y por ende salió según esas verificaciones que es que tejelet de verdad, todavía no podemos basarnos en eso. ¿Por qué? Porque puede ser que es un tzitzit que es de tejelet, porque acabamos de verificar, pero que no fue teñido lishma, sino como prueba. Y como vimos en la clase anterior, cuando se tiñe como prueba, no sirve. Y entonces eso es lo que se refiere la baraitá cuando dice que en la embediká, no que no puedes verificar si es tejelet o no, sí puedes verificar, pero no tienes como verificar si es kasher o no. Porque también si verificas que es tejelet a través de una de estas dos verificaciones, puede ser que no es lishma, sino es que embediká, imá es prueba. Por eso tienes que comprarlo únicamente ¿de quién? Muy bien. Seguimos. Mar mi mashkea ite tejelta bishne rabachai. Batkua bede Rabbi Yitzhak, bede Rabbi Yehuda. Veifrat hazute. בדי רבדה, והשתנאי למעליותה. סבל למפסלה. אמר לו רב חי, אלא הלא תכלתאי ולא קלאי לנהי, אלא שממינה שמועטה דדה יתמר. איכא דבדקנה בדי רב יצחק בדי רב יהודה, לא יפרת חזותי כשרה יפרת חזותי, בדקינא לה בדי רבדה, וחמירה ארקסה, השתנה למעליותה כשרה לגריותה פסולה. שלחו מטעם שמועטה דדה יתמר. Interesante lo que la Gemara nos dice. Fíjense esto. Dice la Gemara que un mar de una ciudad llamada Mashke trajo un tejelet, que es un tejelet otra vez, un tzitzit, una fimia de lana con color celeste. En los años de Rabajai, ¿sí? Rabajai era de los Rabbanán Saborae, ¿sí? Que fueron los jajamín que estuvieron después de que se firmó, se selló el Talmud Babli, después de que ya quedó. Okay, pero de todas maneras, dice la Gemara, el mar del lugar llamado Mashke, un señor del lugar llamado Mashke, trajo un tejelet enfrente en los años de Rabajai. Y vino Rabbi Yitzhak Breder Rabbi Yehuda, o mejor dicho, verificaron este tejelet, este hilo, para ver si es tejelet o no, según la verificación de quién, de Rabbi Yitzhak, la primera, que lo mezclan con orina y con fenogreco, sí sabía fenogreco, ¿y qué más? Y alumbre, ¿sí? Y lo meten ahí. ¿Y qué pasó? ¿Se destiñó o no se destiñó? Se destiñó. Entonces, aparentemente, ¿qué es? No es tejelet. Después, es índigo, sí. Y después procedieron a hacer la segunda verificación, la de rabada, y que lo metieron en la masa esa, no en la masa, en la levadura esa de cebada dura, sí lo metieron, y se cambió el tejelet para bien. ¿Y según eso qué es? Según eso, más que sí es tejelet. Entonces, por un lado, la primera verificación, según eso, no es, y según la segunda, sí es. Entonces, pensaron decir, ¿sabes qué? No es tejelet. ¿Por qué? Porque si la primera no salió mala, tiene que cumplirse las dos verificaciones bien. Si la primera no salió bien, ya está pasul. Sin embargo, vino Rabajá y le dijo, no. Entonces, porque si es, ¿cuál es este caso? Tejelet no es, porque aparentemente tengo un problema aquí. O sea, no me cuadra, básicamente. Tejelet no es, por un lado, porque la primera verificación no salió tejelet. Pero índico tampoco es, porque la segunda verificación sí me salió a favor de tejelet y no a favor de índico. Entonces, ¿qué es? Obvio que es uno de los dos. ¿Cuál es la Gemara? De aquí vemos que ambas verificaciones que se mostraron se fueron dichas juntas. O sea, no son separadas, no son independientes, son juntas. O sea, hay un orden. Primero haz que la verificación de Rabbi Yitzhak. Si se destiñe o no se destiñe. Si no se destiñe, ya, es tejelet. Y si se destiñe, todavía es duda. Procede a hacer la segunda verificación. ¿Sí? Y efectivamente enviaron de Eretz Israel que efectivamente estas dos verificaciones de Rabbi Yitzhak y la de Rabada fueron dichas juntas. O sea, una complementa a la otra. ¿Sí? Muy bien. Ramani daik vezavin que jumre matniata. Amarle hausaba haji avud kamae de kamach beatzlach iskayu. Dice la Gemara, increíble esto. Dice la Gemara, Rabbi Mani era muy preciso de comprar tejelet según los requerimientos de las baraitot anteriores. O sea que la teimá, que aunque sabemos que es tejelet, todavía puede ser que no está bueno. ¿Por qué? Porque puede ser que fue con intención, la teñida fue con intención de prueba, y por eso se lo compraba
¿A quién? A un monje. Así dice la Ramán y se cuidaba mucho de lo que mencionamos. Le dijo un anciano, quiero que sepas que así hacían todos los ancianos previos a ti. Y por este mérito de hacer las cosas correctas, tuvieron éxito en sus negocios. Seguimos. Estamos Rabanan. Lokeach talit metzuyetzet min hashuk. מישראל הרי בחזקתה, מן העובד כוכבים, מן התגר כשרה, מן האדיוט פסולה, אבל פי שאמרו נדם רשע למכור טלית מצויצת עובד כוכבים עד שתתיר ציציותיה, מה יטעמה אחי תרגימו משום זונה. רבי יהודה אמר שמא יתלווה עמו בדרך ויהרגנו. Hermanos, trae una vareta que nos dice lo siguiente. Una persona que compra un talit metzuyetzet, ¿qué significa talit metzuyetzet? Una prenda que ya tiene tzitzit, y la compra en el mercado. ¿Kasher o no kasher? Dice la varita, depende, ¿a quién se lo estás comprando? ¿El vendedor quién es? ¿Israel? Hazaká de que está kasher. Y está bien. Si lo compras a un idólatra, depende. Si es un comerciante idólatra, kasher. ¿Por qué? Porque probablemente el comerciante no se va a quemar. El comerciante es una persona que vende muchas cosas, no se va a quemar. Entonces, seguramente lo compró kasher. ¿A quién se lo compró? A un Israel. Pero si se lo compra a un idólatra particular, individual, ahí pasul. Dice la Gemara, pero un segundo. Jajamín dijeron que una persona, un Israel, no puede venderle a un idólatra una prenda que tiene que tzitzit. Entonces, como tú me dices que cuando se lo compras a un... Entonces debería ser que también cuando se lo compras a un comerciante, ¿sí? Seguramente que no se lo compró un comerciante idólatra, no se lo compró un Israel, porque Israel está prohibido. Dice la Gemara, no hay problema. Por el hecho de la hazaká esa tan fuerte, la hazaká del comerciante es tan fuerte que un comerciante no va a mentir, que decimos que seguramente si él tiene, él no está mintiendo, y seguramente se lo compró un Israel que se lo vendió de forma prohibida. ¿Sí? Y ahorita la Gemara nos explica cuál es la razón que una persona, que un Israel no le puede vender un talit con tzitzit a un idólatra. ¿Sí? Dice la Gemara dos razones. La primera razón que dicen aquí, ¿sí? O sea, aquí se refiere a Babel, ¿sí? Sin embargo, aquí no está tan claro. Dicen que se refieren a Matamaxia. Pero bueno, de todas formas, en una primera explicación es Mishum Zona. ¿Qué es Zona? Una zona, una mujer prostituta judía. Había zonot israeliot. Hay zonot, hay mujeres prostitutas judíot. Y si un idólatra quería tener relaciones con ella, hay un problema. Aparte del problema de Znut, hay otro problema, Lotit Haten Bam. O sea, la zona está trayendo una segunda prohibición. Es como si uno le vendía un talit a un idólatra, el idólatra se ponía el tzitzit y le decía, yo soy judío. Y así tenía relaciones con la zona israelita. Y así, aparte el Znut, también se consideraba que transgredía otro isur de Lotit Haten Bam. Entonces, por eso no hay que venderle un talit a un idólatra, para que no se vaya a pasar como judío y tenga relaciones con una zona judía. Segunda razón la dice Rabbi Yehudá, que normalmente, hoy en día ya no es tanto así, pero los idólatras antes a veces no eran bien con los judíos, los mataban y demás, ¿sí? Entonces, cuando un Israel tenía que salir al camino, no salía con un idólatra, porque podía ser que en la mitad del camino le iba a hacer algo. Siempre salía con otro yehudí. No vaya a ser que si le vendes un talit con tzitzit a un idólatra, se va a pasar como judío y salga con otro judío y en la mitad del camino lo mate. Seguimos. Rabbi Yehudá Rami Tejeltale Parzumat de Inshebete. ומברך כל צפרה להתעטף בציצית. מדרמי כסבר מצד עשה שלו הזמן גרמהו. אמה מברך כל צפרה וצפרה. כרבי דתניא תפילין כל זמן שמניחה מברך עליהם דברי רבי יחי כל שעתה נמי. רבי יהודה איניש תניה ולא שלי לה לגלימי כולי יומה. ומה ישנה מצפרה? כי משל למקצות לה ללקצות יום. Escuchen esto interesante, rapotay. Dice la Gemara que Rabbi Yehudá se encargaba de colocarle tzitziot a las prendas de su casa. ¿Qué significa de su casa? De su esposa. O sea, también las prendas que tenían 4 esquinas de su esposa, Rabbi Yehudá le colocaba ¿qué? Tzitziot. Y adicionalmente, cada mañana y mañana, cuando se vestía la prenda que tenía las 4 esquinas con tzitziot, decía la verajá de Asheki Shonat Tzivanu Leitatef Betzitzit, la verajá que decimos por el talit. Bien, la Gemara deduce y después pregunta, dice, la Gemara deduce así: el hecho que le ponía Rabbi Yehudá a su esposa tzitzit, significa que él opina que esta mitzvah de tzitzit es una mitzvah shelo azman grama. ¿Sí? Explico. Tenemos una regla. Que una mitzvah, ¿sí? Que una mitzvah tase shazman grama, cuando es una mitzvah activa que depende de un tiempo, que no es constante, nashim peturot, las mujeres están exentas. La tzitzit aparentemente es zman grama. ¿Por qué? Porque nada más en el día estás obligado y no en la noche. Pero si es así, ¿por qué Rabbi Yehudá le colocaba tzitzit a la esposa?
el hecho que la hacía tzitzit a la esposa, significa que él opina que es una mitzvah de Shelazman Grama. ¿Sí? O sea, que él opina que no es una mitzvah solo del día, sino también de la noche. Todo el día, 24 horas hay mitzvah, todo el tiempo hay mitzvah de colocarse tzitzit. Vamos a ver el tema más adelante también. Pero si es así, entonces ¿por qué decía berajá cada mañana y mañana? Si lo tenía puesto, sí, todo el tiempo, cada segundo y segundo cumple mitzvah, entonces ¿por qué va a decir berajá? Cuando no hay interrupción, por eso porque cada mañana decía berajá. Si la mitzvah también es en la noche, pues también lo tenía puesto cuando en la noche. Entonces todo el tiempo tienes, ¿por qué tienes una berajá cada mañana? Se no entiendo, mi manashach. Responde la Gemara, no le va como Rebbi, que dice Rebbi que tefilín, a pesar de que uno se lo puede colocar durante todo el día, si se lo coloca, ¿qué? El tefilín, se lo puede colocar todo el día. Si se lo coloca varias veces en el día, dice que varias berajot, una vez cada vez. Igualmente aquí, cuando se lo coloca cada mañana, a pesar que hay una berajá, hay una mitzvah durante todo el tiempo, cada vez que se lo coloca, hay mitzvah. Dice la Gemara, un segundo. Pero si es así, entonces ¿por qué nada más cuando se lo colocaba durante la mañana? También cuando se lo quitaba durante el día y se lo volvía y colocaba, también tiene que decir berajá por el tzitzit, según esto. Dice la Gemara, sí, pero Rabbi Yehuda nada más decía por la mañana porque era muy tzadik, que nada más se ponía tzitzit en la mañana y no se lo quitaba durante ¿qué? Todo el día. Por eso nada más decía berajá cuando en la mañana. Pregúntale a Gemara por un segundo. ¿Cuándo se paraba Rabbi Yehuda? Era un tzadik Rabbi Yehuda. ¿Cuándo se paraba? En la noche, antes de Alot HaShachar. Y probablemente cuando se paraba antes del Alot HaShachar ya se colocaba ¿qué? Su prenda del día. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo tenía que decir berajá? Cuando se lo colocaba en la noche, ¿no? Porque él dice que no es mangrama, que también en la noche. ¿Sí? Entonces, es así, ¿por qué dice aquí que se dice berajá en la mañana? Betzafra, en la mañana. ¿Por qué se lo colocaba antes? Dice, no, porque en la noche él usaba prenda de noche. Y después en la mañana, cuando amanecía, se colocaba la prenda de día. Entonces, cuando se colocaba la prenda de día, decía que una nueva prenda, decía nuevamente la berajá. Seguimos. Ahora para Nakol Jaevim Betzitzit Kohanim Levim Israelim Gerim Nashim Vabadim Rabbi Shimon Poter Benashim מפני שמצוות הזה שהזמן גרמה הוא וכל מצוות הזה שהזמן גרמה נשים פטורות. La Gemara nos una varita y en ella un mahloket si efectivamente tzitzit se considera mitzvat hacer shazman grama o no. Dice la varita, todos están obligados, según Tanakama, todos están obligados en colocarse tzitzit. ¿Quiénes son todos? Kohanim, Levim, Israelim, Gerim, conversos, Nashim, mujeres, esclavos kenaanitas. Nashim, están obligadas. Tanakama, Rabbi Shimon, sin embargo, dice, no, Nashim están exentas. ¿Por qué? Porque tzitzit es mitzvah taseh shazman grama, una mitzvah activa, positiva, que depende de un tiempo. Y con mitzvah shazman grama, las mujeres están exentas. Mahloket. Así nos dice la varita. Y la Gemara empieza a analizar la varita. Empezamos por la primera parte. Al principio dijimos que todos están obligados, Tanakama dice, todos están obligados en tzitzit. También Rabbi Shimon está de acuerdo con esto. Menos Nashim, solo discuten Nashim. Pero en el resto está de acuerdo que todos están obligados en tzitzit. ¿Cuáles son todos? Kohanim, Levim, Israelim. Obvio que están Hayabim. Si Kohanim, Levim y Israelim están exentos, pues ¿quién sí está obligado? ¿Quién va a estar obligado? Dice, no, el Hidush es Kohanim. ¿Lo leí? No lo leí. Amar Mor, no. Amar Mor. Akol Hayabim Betzitzit, Kohanim, Levim y Israelim. Pshita. Di Kohanim, Levim y Israelim, Petirim Aile Haye. Kohanim y Tzrichale. Saca data Jamina Huiluch, Tiblo Tilbashad, Nesevnu Bishtin Agdav. גדילים תעשה לך מדלו ישתלק אליהם לגבי ולאישה ודמי בצית הנקוהנים מוהל וישתלק אליהם לגבי לא לחייבו כמה שמלן נהידי ישתלה בעידן עבודה ולא עידן עבודה לא ישתלה. El hidush aquí es que Kohanim están obligados. ¿Por qué? ¿Por qué el hidush aquí es que los Kohanim están obligados? Lo voy a explicar. Porque el pasuk en Devarim 22:11 dice lo tilbash sha'atnez. No puedes vestir ¿qué? Sha'atnez, kilaim. No puedes. Y de inmediato después dice que dilim ta'ase leja. Colócate tzitzit. Al arba kanfot kesuteja, ¿sí? Se nos menciona la prohibición de Sha'atnez y de inmediato después nos menciona ¿qué? La obligación de tzitzit. Uno hubiese pensado que únicamente aquel que tiene la prohibición contundente y completa de Sha'atnez, ahí es cuando tiene obligación de tzitzit. Un Israel, o un Leví, pero un Cohen que en el avnet, en su cinturón, en su faja, tiene que Sha'atnez, tiene lana y lino, si no tiene la prohibición contundente de Tzemel Upishtin, pues no tiene la obligación de ¿qué? De tzitzit. Kamash Malan, por eso decimos Kohanim. Decirte, no, todo lo que se le permite, todo lo que no tiene prohibición los Kohanim de Sha'atnez es únicamente cuando están haciendo su servicio. Pero cuando no hacen su servicio, tienen la prohibición. Entonces tienen la prohibición contundente cuando no hacen el servicio. Entonces sí aplica que tienen que obligación de tzitzit. Y ese es el hidush de la varita, que también Kohanim están obligados en tzitzit. ¿Sí? Seguimos. Rabbi Shimon Poter Benashim. Ahorita la Gemara empieza el tema de mitzvah shezman gerama, empieza a traer los mekorot, prestemos atención para no perder el hilo.
Rabbi Shimon poter ben Ashim. Mai tamad Rabbi Shimon de Tania uritem oto perat lekesut laila. אתה אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות צומה, כשהוא אומר אשר תכסה בה, הרי כסות צומה אמור המאני מקיים וריתם אותו, פרט לכסות לילה. ומראית לרבות כסות צומה ולהוציא כסות לילה, מרבה אני כסות צומה שישנה בראייה אצל אחרים, ומוציא אני כסות לילה שאינה בראייה אצל אחרים. ורבנן, no sé hasta dónde vamos a leer, ורבנן, היי אשר תכסה בה, מה יבדילה? מבא אלו לך דתניא. על 4 כנפות כסותך, 4 ולא 3. אתה אומר 4 ולא 3, או אינו אלא 4 ולא 5, כשהוא אומר אשר תכסה בה, הרי בעלת 5 אמור, ומה אני מקיים על 4 ולא 3. ומה ראית לרבות בעלת 5 ולהוציא בעלת 3, ורבה אני בעלת 5 שיש בכלל 5 4, ומוציא אני בעלת 3 שאין בכלל 3 4. ¿Será que seguimos leyendo? Sigamos leyendo. Rabbi Shimon מאשר נפקה, ורבנן אשר לא משמע להו, ורבנן היי וריתם אותו מה יבדילה, מבעל הלוך דתניא וריתם אותו וזכרתם, ראה. Bueno, sabes que esta parte la explicamos después. Saben que la explicamos después. Ok, mencionamos en la baraita que Mahloket, Tanakama, y prestemos atención en los pesukim, por favor, porque vamos a traer varios pesukim, o la fuente para cada uno, y que va a ser la otra con el otro. Mahloket vimos en la baraita entre Rabbi Shimon y Tanakama. Según Tanakama, otra vez, vimos en la baraita que mujeres están hayabot en tzitzit. O sea que es una mitzvah tase, shelo azman grama. Y según Rabbi Shimon, mujeres están peturot, ¿sí? ¿Por qué? Porque tzitzit es mitzvah tase, shazman grama, porque nada más aplica en el día y no en la noche. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Shimon? Ahorita, presten atención. Vamos a ver la fuente de Rabbi Shimon y después Jajamim tienen que responder esa fuente. Por eso le digo, prestemos atención a los pesukim para que no nos confundamos. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Shimon? Que sí es una mitzvah shazman grama, que nada más en el día y no en la noche, y por eso las mujeres están exentas. Dice la vareta, te voy a explicar el pasuk, Bamidbar 15:39. Uritem Oto, lo verás a él. ¿Qué es Uritem Oto? Aquí vemos que únicamente las ropas que se pueden ver, ahí es cuando tienes tzitzit. ¿Qué te queda excluido? Ksut laila, las prendas nocturnas. En la noche no puedes ver. Entonces ahí está uno que exento de tzitzit. Dice, pero un segundo, ¿quién te dijo que esto? Entonces, Uritem Oto te viene a excluir prenda nocturna, que en la noche no se puede ver. ¿Y quién te dijo que te viene a excluir? Pregunta la demás, prenda nocturna. Puede ser que te viene a excluir una prenda de un ciego, que tampoco puede ver, pero prenda nocturna sí tiene Hiyuv Tzitzit. Dice no, porque por otro lado hay otro pasuk de Barim 22:12, Asher Tehase Ba, mashma, cualquier prenda que tú te vistes está Hayav de Tzitzit, y eso te incluye las prendas de un ciego, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con Uritem Oto? Te viene a excluir que el ciego está incluido en Asher Tehase Ba. O sea, Uritem Oto te viene a excluir que no el ciego, sino el Ksut Laila, muy bien, el nocturno. Este es el menos segundo. ¿Qué tenemos aquí? Uritem Oto que te viene a excluir un caso. Y Asher Tehase Ba que te viene a incluir otro. Tú me dijiste que Asher Tehase Ba te viene a incluir prendas de ciego. Y Uritem Oto te viene a excluir prendas nocturnas. ¿Por qué? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no me dices al revés? Dice, no te voy a explicar. Yo prefiero, si te voy a incluir una en la obligación de existir, prefiero incluirte las prendas de un ciego. Porque no obstante, el ciego no las puede ver. Pero los otros sí lo pueden ver. A diferencia de una prenda nocturna que nadie la puede ver. Entonces, por eso prefiero incluirte prenda de ciegos y excluirte prenda de noche. Entonces, esta es la opinión de Rabbi Shimon, que mitzvah tzitzit aplica en la noche, no aplica en la noche, no aplica en la noche. Mitzvah shazman grama, y por eso las mujeres están ¿qué? Peturot. Ok. Ahora bien, Tanakama opina que las mujeres están hayabot, o sea que tzitzit aplica también no solamente en el día, sino también en la noche, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué va a hacer Jajamim con todo esto. Entonces, empecemos a ver qué hace Jajamim con el Uritem Oto, lo vamos a ver después, qué hace Jajamim con el Uritem Oto, ¿sí? Pero ahora tenemos que también explicar qué hace Jajamim con el Asher Tehase Ba, porque según Rabbi Shimon, Asher Tehase Ba te viene a incluir prendas de Asher Tehase Ba, prendas de ciego. Pero según Jajamim, según Tanakama, que en la noche, que prendas nocturnas están incluidas en la obligación, inclusive que nadie las puede ver, con Shiken, entonces que prendas de ciego están incluidas. Entonces no necesito el pasuk Asher Tehase Ba. Entonces, ¿qué va a hacer con ese pasuk Asher Tehase Ba? Según Tanakama. Otra, ya vamos a explicar más adelante qué va a hacer Tanakama en el Uritem Oto. Pero, ¿sí? Pero, ¿qué va a hacer? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué va a hacer con Asher Tehase Ba? Ahora te voy a explicar. Lo necesita para lo siguiente, pero que está escrito en la varita. El pasuk dicen de Barim 22:12 que Dilim Taseleja al Arba Kanfot Kesuteja. ¿Sí? Arba, que tiene que tener ¿cuántas esquinas? 4. ¿Y no qué? ¿Qué te viene a excluir? Y no 3. Si tiene 3, no hay tzitzit. Si ¿quién te dijo que 4 es para excluirte 3? Puede ser muy bien que 4 es para excluirte que 5. Dice no, porque hay otro paso que dice Asher Tehase Ba, es nuestro.
Y Asher Tehaseba te viene a incluir que está Hayab de Tzitzit, una prenda que tiene 5. Entonces, cuando viene a excluir Arba, ¿qué te viene a excluir? 3. Les pregunto, hermana, ¿y quién te dijo que...? Entonces, tenemos el Arba que te viene a excluir un caso y el Asher Tehaseba que te viene a incluir. ¿Por qué tú dices que el Asher Tehaseba te incluye 5 y 4 te excluye 3? ¿Por qué no al revés? Dice, no, prefiero incluirte 5 porque dentro de 5 tengo 4. Entonces, es la obligación. Dentro de 5 tengo la obligación clásica de 4. Y excluirte 3, que dentro de 3 no hay 4, 3 es menos, ¿sí? Por eso prefiero excluirte el 3. De todas formas, Asher Tehaseba, Jajamim lo van a usar para decirte esto, para incluirte que una ropa que tiene 5 va a estar Hayab de Tzitzit. Y Rabbi Shimon, ¿dónde va a aprender que una ropa que tiene 5 está Hayab de Tzitzit? De la palabra Asher. Tehaseba lo usa para lo anterior, ¿sí? Para incluirte ropa de ciego, prendas de ciego. Y Asher para incluirte una ropa que tiene 5, ¿sí? Y Jajamim dice, no, Asher yo no me lo tomo en cuenta, entonces por eso está incluido ahí. Bueno, entonces todavía nos queda ¿qué va a hacer Jajamim con Urité Motó? Porque Jajamim Tanakama dicen que Mitzvah Tzitzit, ¿qué es? No solamente, repito, no solamente que en la noche, perdón, no solamente en el día, sino también en la noche. ¿Qué va a hacer con Urité Motó? Urité Motó, lo puedes ver. Veamos, Rabbanan, hay Urité Motó, ma yavdile, mi baile ulechdetani, Urité Motó uzhartem, re'e mitzvah zo, vezechor mitzvah acheret ateluya bo, ve'eizo, zo kriyat shema. דתנן, ממתי קוראים את שמה בשחרית? משיכיר בין תכלת ללבן. ותניעידה חוליתם אותו וזכרתם, ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת הסמוכה לה. ואיזו זו מצוות תקילה, אם דכתיב לא תלבש שענס זמנו בשתין יחדיו, גדלים תעשה לך. תניעידה חוליתם אותו וזכרתם בכל מצוות השם, כיוון שנתחייב אדם במצווה זו, נתחייב בכל מצוות כולם. רבי שמעון היא, דאמר מצוות עשה, שהזמן גרמה היא. ¿Sí? Tania Idach, una más, Uritem oto uzhartem bekol mitzvot Hashem, shekulam mitzvah zo keneged kol hamitzvot kulan. ותניא אידך וליתם אותו זכרתם ועשיתם ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשייה. רבי שמעון בן יוחאי אומר כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה כתיב אחר וליתם אותו וכתיבתם את השם אלוהיך תירא ואותו תאהבו. Escúcheme, ¿qué va a hacer Jajamim con Uritem Oto? Que Uritem Oto que es que tienes que poder verlo. Aparentemente significa que en la noche, no, que es Uritem Oto según Jajamim, que dice que también en la noche hay obligación y por ende los mitzvahs se van a grabar y por eso mujeres están Hayabot. ¿Qué va a hacer con Uritem Oto? Dice la Gemara varias explicaciones. La primera baraita dice que, la Gemara trae varias baraitot que nos interpretan esto. Uritem Oto uzhartem, te viene a decir, no, mira esta mitzvah, no Uritem Oto de... te viene a excluir noche, que no puedes ver. No, Uritem te viene a decir algo activo. Mira los tzitziot y te vas a recordar al mirar los tzitziot otra mitzvah que depende del tzitzit. ¿Cuál es otra mitzvah que depende del tzitzit? Kriyat Shema. Como se ha escrito en la Mishnah Masechet Berajot Tet Amud Bet. ¿Desde cuándo uno puede leer Kriyat Shema en la mañana? Desde que pueda diferenciar las fimias del tzitzit entre el celeste y las blancas. Uritem Oto no te viene a excluir noche, sino te viene a decir, mira las fimias para que te recuerdes de otra mitzvah que depende de esta. Otra baraita, Uritem Oto uzhartem, te viene a decir, mira esta mitzvah, mira este tzitzit, y te vas a recordar otra mitzvah que está al lado de ella en el pasuk. ¿Cuál? ¿Cuál está al lado de tzitzit? Kilaim. ¿Sí? Lo tilbash shanes temno bishtin yachdav y después tzitzit. Cuando tú veas tzitzit te vas a recordar la de Kilaim. Otra interpretación, Uritem Oto uzhartem et kol mitzvot Hashem. Cuando una persona se compromete y que está obligado al tzitzit, automáticamente se obliga ¿a qué? A todas las mitzvot. ¿Qué significa esta varita? Esto ya no va como Jajamim, esto ya como Rabbi Shimon. Que como se compromete, cuando recae la obligación de tzitzit, recae la obligación de todas. ¿A qué se refiere? No, aquí vamos a un Rabbi Shimon que dice que tzitzit es mitzvah taseh, sheazman grama, y no se puede en la noche, sino nada más en el día. Entonces, ¿cuándo es que empieza? En el día. Entonces, cuando empieza el día, ahí existen todas las mitzvot. Porque, por ejemplo, milá, en la noche se puede hacer milá. Entonces, cuando empieza la obligación de tzitzit, ahí existen las 603, ahí existen todas las mitzvot. En la noche hay unas que sí, otras que no. ¿Sí? Pero cuando empieza la mitzvah de tzitzit, o sea, cuando es en la mañana, según Rabbi Shimon, ahí existen todas las otras mitzvot. Otra baraita, dice la Gemara, Uritem Oto uzhartem con mitzvot Hashem, nos viene a enseñar este pasuk, que esta mitzvah, cuidar esta mitzvah de qué? De tzitzit, ¿sí? Es equivalente a todas las mitzvot. Equivalente a todas las mitzvot. Imagínense ustedes, ¿sí? Como dice el pasuk, Uritem Oto uzhartem et kol mitzvot Hashem. Kol mitzvot Hashem. ¿Sí? ¿Y por qué equivalente? El valor numérico de tzitzit es 600. La palabra tzitzit, 600. ¿Por qué 600? Hagamos el cálculo. Tzadik, 90. Yud, 10. ¿Cuánto vamos? 100. Otro tzadik yud,
200, otros 100, 200 total. Taf, 400, total, 600. Más 8 fimias. 8 fimias que tiene cada esquina. 608. Más 5 nudos. 613. ¿Sí? Ok. Otra baraita nos dice Uritemoto Ushartem. Esta otra baraita nos dice algo interesante, esta que voy a decir a continuación. Uritemoto, hasta ahorita estuvimos hablando Uritemoto Ushartem. Reía y se gira. Ahorita nos agrega una más. Vasitem. Uritemoto Ushartem con mis otros. Vasitemotam. Dice, no te voy a explicar. Cuando uno ve, eso trae recuerdo. Cuando trae recuerdo, trae acción. ¿Qué significa eso? Explico un poquito más. Esta es la última baraita, así se Tanakama. ¿Qué significa eso? Explico. A través de que uno ve el tzitzit, valor numérico que es, como dijimos, 613. Entonces, a través de uno ver, se recuerda de las 600, muy bien, todas las mitzvot. Y a través de recordarse, tengo todas las mitzvot, ¿qué hace? Las cumple. ¿Okay? La Shimon Bar Yochai dice, todo el que se apresura para cumplir esta mitzvah y la cumple como debe ser, va a tener el mérito de ver Pene Shechina, la presencia divina. ¿Qué tiene que ver? Aquí está escrito Uritem Oto, refiriéndose al tzitzit, pero dice la palabra Oto. Y también et Hashem Eloheja tirá veoto tabod. Ese Oto está escrito respecto a Hashem. De manera que ahí Oto es respecto a Hashem. También aquí Uritem Oto vas a poder ver a quién? A Hashem. Seguimos. Tanu Rabbanan. חביבים ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם וציצית בבגדיהם ומזל לפתחיהם ועליהם אמר דוד 7 ביום היללתיך על משפטי צדקך ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצווה וכיוון שנזכר במילה של יבשרו נתיישבה דעתו לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר לנסח על השמינית מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני. La Emerata una varita preciosa. Javim Israel son queridos Israel. Tan queridos son Israel para Kadosh Baruj Hu, que Kadosh Baruj Hu los rodeó de mitzvot. Tefilín en la cabeza. Tefilín en el costado, en el brazo. Tzitzit en las 4 esquinas. 4. O sea, tefilín en la cabeza, tefilín en la mano, 2. ¿Sí? Tzitzit, 4 esquinas, más 4, 6. Y mezuzá en la casa, 7. Los rodeó por todos lados. Y sobre esto es cuando David dice en el Salmo, en Teilim, Kufiutet, 119, versículo 164, que ¿qué? Sheva bayom ilaltija. Sheva, ¿qué es Sheva? 7 estas. Tefilín de Rosh, tefilín de mano, 4 tzitziot y mezuzá. Pero cuando entró David Amelech al Bet HaMerchatz, ¿sí? Entró al Bet HaMerchatz, a la casa de baño, ¿cómo entró? Sin tefilín. Ni de mano, ni de nada. No tenía mezuzá, obviamente. No tenía tzitzit. Entonces se vio desnudo. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Será que puedo estar desnudo sin ninguna mitzvah que me está rodeando? ¿Se recordó de qué? Brit Milá. Y ahí se tranquilizó. Y cuando salió del Bet HaMerchatz, ahí fue cuando estipuló y cuando creó el Salmo 12. Recuérdense esto, el Salmo 12, Yudbet. Que cómo empieza la Mnatseach al Hasheminit. Octavo. ¿Qué octavo? La Milá, que se hace en el octavo día. Rabbi Eliezer ben Yaakov אומר כל שיש לו תפילין בראשו תפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא ימרא ינתק ואומר חונם מלאך השם סביב ליראה ויחלצם. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, una persona que tiene tefilín en su cabeza, tefilín en su mano, tzitzit en su prenda y mezuzá en su puerta. O sea, ¿cuántas mitzvot? 3. ¿Por qué? Tefilín, que son las 2, mezuzá, 1, ¿sí? Y tzitzit, que son las 4, ¿sí? 3 mitzvot. Está con fuerza para que no peque. Como dice el pasuk en Keolet 4:12, Veajuta Meshulash, cuando tienes 3, lo iban a no se va a deshacer rápido, vas a mantener de fuerza. Otro pasuk que hay al respecto, en el Salmo 34:8, Jonem Malach Hashem Saviv Lireava y Haletzeem, que el Malach está alrededor de los Yereim que hacen las mitzvot, de los temerosos que hacen las mitzvot, y los salva, Vaihaletzeem, los salva, los saca del pecado. Tania, Haya Rabbi Meir Omer Man Ishtanat Techelet Mikol Mine Tzivonim, מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע. ורקיע לכיסא הכבוד שנאמר ותחל דרגלה כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר וכתיב כמראה בן הספיר דמות כיסא. Dice la Emanata una baraita preciosa. Decía Rabbi Meir, ya claro, no dice Rabbi Meir dice, sino Hayá Rabbi Meir Omer. Lo digo porque las próximas baraitot que vamos a traer también empiezan igual, por eso las vamos a traer las próximas. Pero esta tiene que ver con nosotros. Solía Rabbi Meir decir, ¿por qué en el tzitzit que tenemos hilos blancos y otros hilos que pintados? ¿De qué color? Tejelet. ¿Por qué tejelet? ¿Por qué no azul? Perdón, ¿por qué no verde? ¿Por qué no rosadito? ¿Por qué no rojo? ¿Qué tiene especial tejelet? Y esto voy a explicar porque el tejelet es celeste parecido al color del mar. Y el mar es parecido al color del
Raquía del cielo. Y el cielo parecido al color del Kisei HaKavod. Entonces, cuando tú veas el tzitzit, te vas a recordar del mar. Mar te vas a recordar del cielo. Cielo te vas a recordar del trono de Hashem. ¿Y cómo sabemos que efectivamente el trono de Hashem era azul? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Te voy a explicar por qué. Escuchen el cálculo. Shemot 24:10 dice que Maaseh Livnat Sapir Uchetzem Shamaim. ¿Shamaim qué color es? Azul. Y lo llama también Livnat Sapir. O sea que el color Sapir, ¿qué es? Azul. Porque sabemos que Shamaim es azul, lo vemos. ¿Sí? Y hay otro pasuk respecto al Kisei HaKavod en Ezequiel 1:26 que Mar'e ben Sapir de Mut Kisei. Así que el trono es Sapir. Y Sapir ya aprendimos que es ¿qué? Azul. Vemos que el trono celestial es ¿qué color? Celeste azul. Seguimos. Tania ya Rabbi Meir Omer. Gadol Onsho. Este Hayar Rabbi Meir también tiene que ver con nosotros. ¿Sí? El próximo ya no. Hayar Rabbi Meir Omer. Gadol Onsho shel Lavan yoter me Onsho shel Techelet. Esto es increíble esta baraita. Mashal lema davar domel lemelech basar badam shaman shnei abadav leechad amar haveli chotam shel tit uleechad amar haveli chotam shel zav upashu shenehem velo evio. איזה מהם עונשו מרובה, ואומר זה שאמר לו הבא לי חותם של tit ולא הביא. Solía decir Rabbi Meir lo siguiente: una persona que no coloca, tiene para colocar tejelet en sus fimias, tiene todo, ¿sí? Pero no lo pone, recibe consecuencia, ¿sí? Onesh. Pero el que no que tiene todo, sino que puede conseguirlo, es más difícil, siempre tejelet es más difícil, blanco es más fácil. O sea, el que no coloca tejelet tiene un onesh, pero el que no se coloca los hilos blancos, esos son los de otro nivel. ¿Por qué? Porque es fácil conseguirlo y aún así no los conseguiste. A diferencia del tejelet, que es más difícil. ¿A qué parece? A un rey, Basar Badam. ¿Qué es Basar Badam? Carne y hueso, pero traducción literal de carne y sangre. Así que le dijo a dos esclavos. A uno le dijo, tráeme por favor un sello de arcilla. Fácil conseguir en el mercado. Y al otro le dijo, quiero que me traigas un sello de oro. Y ambos regresaron y dijeron, no te trajimos nada. Fueron negligentes, no le trajeron. ¿A quién le van a castigar más fuerte? A los dos lo van a castigar. ¿Sí? Pero el de arcilla es fácil conseguir, ¿por qué no lo trajiste? Realmente, cuando una persona puede hacer algo y es fácil, no lo hace, terminan. Tania, ahorita sí tenemos otra baraita, nada que ver con lo nuestro, pero la razón que la traemos es porque también empieza con Hayar Rabbi Meir Omer. Tania, Hayar Rabbi Meir Omer, Hayab Adam levarech mea berachot bechol yom sheneimar ve'ata Israel, ma Hashem Elohecha shoel meimach. Rabbi Chiyabre de Rabavia, Beshavtau yom etave, tarach umemale lehu, beisparmeke umagede. Le van a una baraita, que en esa baraita Rabbi Meir solía decir también que una persona tiene la obligación de bendecir. ¿Cuántas bendiciones por día? 100. ¿En qué se basa? En el pasuk en Devarim 10:12. Beata Israel, ma Hashem Elohecha shoel meimach. No leas más, sino mea. Para enseñarte que tienes que decir 100 bendiciones por día. ¿Quién decretó eso? Cuando fue la epidemia, eso que morían 100 por día. Bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Seguimos. Rabbi Chiyabre de Rabavia dice que en Shabbat y Yemim Tovim, que hay menos berajot, que no hay en la Amida, en vez de tener 18, 19, tenemos 7. Todo se disminuye en Shabbat, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Él se preocupaba y se esforzaba en completar las 100 berajot a través de especias aromáticas, para decir Borei Mineh Samim, Mineh Samim, Maseh Samim, y Megadim, delicias y picadas, ¿sí? Ok. Tania, Hayar Rabbi Meir Omer, Hayab Adam levarech shalosh berachot bechol yom, אלו הן שעשני ישראל, שלא עשני אישה, שלא עשני בור. רב אחא בר יעקב שמאי לברא, דבק המברך שלא עשני בור. אמר לכולי היי נמי. כולי היי נמי? אמר לה, ואלא מאי מברך שלא עשני עבד. היינו אישה? No, עבד זיל תפה. Nos dice la Gemara. Otra baraita que en ella Hayar Rabbi Meir no tiene que ver con nosotros, pero como comienza, igual lo sabemos. Rabbi Meir solía decir lo siguiente: una persona, entre todas las berajot que tiene que decir en el día, tiene que decir tres específicas, diarias. La primera es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam b'brikot hashachar she'asani Israel. Hoy en día no decimos she'asani Israel, sino decimos shelo asani goy, no de forma activa, sino de forma negativa, ¿sí? Pero la primera es she'asani Israel, que me hizo Israel. La segunda es shelo asani isha, que no me hizo mujer, ¿sí? La mujer en vez dice she'asani kirtzono, que me hizo como quiso. Matzika la betadin, dice, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Entonces la primera otra es she'asani Israel. La segunda es shelo asani isha. Y la tercera es shelo asani bur, que no me hizo ignorante. Así dice ¿quién? Rabbi Meir. Rabbi Bar Yaakov escuchó a su hijo que decía en esta tercera, decía shelo asani bur,
Gracias Dios de que no me hiciste ¿qué? Ignorante. ¿Sí? No tonto, ignorante. Podías aprender ignorante. Y le dijo Rabajá a su hijo, no estoy de acuerdo, no digas esa verajá así. ¿Por qué? Porque también un bur está hayab de mitzvot como tú, le dice el papá, le dice Rabajá a su hijo. Es ignorante, pero está hayab de mitzvot. Uno puede bendecir que no me hizo Israel, Baruch Hashem que me hiciste Israel y no güey porque no tiene mitzvot. Que no me hizo mujer porque tiene menos mitzvot. Si güey no tiene mucho menos y mujer tiene menos, pero no está así. ¿Sí? Pero entonces eso entiendo, pero Shelo Asani Bur, el Bur también está hayab de mitzvot igual, ¿no? ¿Por qué vas a decir esa verajá? Por eso le corrigió el papá Rabajá a su hijo, en vez de Shelo Asani Bur, di Shelo Asani Aved, que no me hizo esclavo. Pregúntale más, pero Shelo Asani Aved es igual Shelo Asani Isha, porque ambos tienen la misma cantidad de mitzvot. Será así, ambos tienen la misma cantidad de mitzvot, pero no hay duda que el esclavo es mucho más mezulzal, mucho más despreciado que una mujer que es Bat Jorim. Entonces la primera verajá es Shelo Asani Sheasani Israel, que hoy en día es Shelo Asani Goy, que no tiene ninguna de las mitzvot aparte de 7. ¿Sí? Después Shelo Asani Isha, que tiene mucho menos mitzvot. O sea, que tiene menos mitzvot. Y después Shelo Asani Aved, que tiene la misma cantidad, pero es mucho más despreciable. ¿Qué pasó? Otra vez. La primera es Shelo Asani, la primera de esas tres. Sheasani Israel, que hoy en día decimos en vez de eso Shelo Asani Goy. No, pero el orden de las tres que estamos hablando aquí, estoy diciendo, el orden de acá. Otra vez, Shelo Asani, Sheasani Israel, que en el tiempo de hoy es Shelo Asani Goy, que gracias a Dios que me dio 613 mitzvot y no nada más 7. Después, Shelo Asani Isha, que tiene mucho menos mitzvot, tiene más que el Goy, pero mucho menos que 613. No todas aplican para ella. Por ejemplo, las mitzvot hace Shazman Grama. Y después, Shelo Asani Aved, que a pesar que un Eved Kenani sí tiene la misma cantidad de mujer, porque estás repitiendo, no, porque el Eved Kenani tiene aparte la misma cantidad, es más mezulzal. Entonces agradecemos a Dios que no me hizo un esclavo Kenani. Tabaruch Adonai Leolam. Amén ve amén.